Si desean pueden deshabilitar sus cámaras para que no se lague el... ¿Se está compartiendo mi pantalla? Sí. Ya. Ok, vamos a hacer un breve repaso de la clase del día viernes, ya, de la unidad 2. El título es el proceso de investigación. Como habíamos visto, el concepto de la investigación es un proceso intelectual y experimental. Tiene la finalidad de indagar sobre un asunto o tema. Este puede tener varios objetivos. Ya, no obstante, su finalidad es dar a conocer la realidad, descubrir algo, entender un proceso, encontrar un resultado, incentivar la actividad intelectual, así como la lectura y el pensamiento crítico. Ya esa es la importancia de la investigación. Es el proceso por el cual buscamos la solución a un problema o la respuesta a algo que desconocemos de forma sistemática. En este sentido, la investigación es el fruto de la curiosidad del ser humano, de la necesidad de conocer y explicar la naturaleza. La importancia de la investigación radica en que ésta ha sido un instrumento clave para el progreso de la humanidad. Debemos tener en cuenta que la investigación no se limita a la ciencia. Todas las áreas del conocimiento son objeto de constante investigación. De esta manera se alcanza el progreso. Así tenemos que en economía, en educación, derecho y hasta en el arte, la investigación estimula el desarrollo profesional. ¿Ya? ¿Para qué sirve la investigación? Como habíamos dicho, cualquier investigación tiene las siguientes funciones. Expansión del conocimiento, que es producción de un nuevo conocimiento sobre lo ya existente. El otro es el de conocer la verdad. Hay que salir de la duda y la inconformidad. Bueno, la duda y la inconformidad son la base para la investigación. Son los que promueven la investigación. El de cómo funciona, el de cómo se realiza, cómo se ejecuta. Entonces, mediante esas cuestionantes es que se realiza, es el producto de la investigación, ¿no? Satisfacer esas interrogantes. Otro es el de mejorar la calidad de vida. Como habíamos hablado, con ejemplos, la mayor idea es tratar de dar mejor estilo de vida a las personas y es por eso que se investiga. ¿Para qué? Para cubrir esa necesidad. Ya habíamos hablado de la electricidad, de que cómo fue evolucionando su investigación, ¿no? Empezando de un cometa, de un rayo, luego la creación de la bombilla, y ahora ya sumamente necesario, ¿no? En nuestras vidas, incluso ya un poco más dependiente de ello, digamos. Pasando esto, vamos a las características de la investigación. Son las características generales. Una de ellas es recoge la información de diversas fuentes primarias útiles para el desarrollo del trabajo investigativo. Se trata de un trabajo empírico, por tanto se basa en la observación y experiencia del investigador. El investigador debe tomar en cuenta la información previa sobre el tema, problemática o fenómeno a estudiar. Se desarrolla de manera organizada y coherente, por ello se basa en una metodología de investigación. Los datos recopilados son analizados, decodificados y clasificados por el investigador. Eso es muy importante, ¿ya? Sobre los datos, decodificar, clasificarlos. Esta debe ser objetiva, mostrar los resultados obtenidos tal cual se encontraron y sin omitir opiniones o valoraciones. Imagínense que alguien haga un estudio y por tratar de
bueno, yo tengo mi consultora, me han contratado y me han hecho hacer un estudio de mercado. Y por quedar bien y porque me paguen de buena manera, yo oculto datos y hago creer a esa empresa de que está bien y el posicionamiento en el mercado va a ser bueno y me va a traer ganancias. Yo omito algunos datos o trato de trucar esos ciertos resultados. Me va a ir sumamente mal de aquí a un tiempo cuando ya se haya puesto en marcha. No va a ser coherente los datos que le he presentado con los resultados que van a tener. Entonces, más que beneficiarme, va a ser terrible, ¿no? Puede entrar incluso hasta en demandas legales y demás cosas. Entonces, ese cuidado hay que tener como investigador. Otra característica es que es verificable. Los datos recopilados pueden ser verificados porque parten de una realidad. Cualquier persona puede, teniendo los datos, tiene que tener la misma capacidad de recolección de información y de resultado. Es innovador, es decir, sus resultados deben exponer nuevos conocimientos en el área de investigación tratado. Expone un amplio uso del discurso descriptivo y analítico. Debe ser replicable, en especial en los casos que otros investigadores deseen repetir el trabajo realizado, como decíamos. Y su finalidad es descubrir los principios generales sobre el tema y el área de investigación. ¿Ya? Esas son las características generales de la investigación. La investigación científica. La investigación científica es el proceso sistemático de análisis e indagación. Ya habíamos dicho, ¿no?, que esta está regida por una serie de métodos y técnicas que tiene como objetivo la comprobación de una hipótesis planteada, así como la confirmación o desarrollo de teorías relativas a las ciencias fácticas. Ya, entonces esa es la investigación científica, ¿no? Su finalidad es, su objetivo es la comprobación de una hipótesis planteada. Ahora nos vamos a los enfoques de la investigación. Dentro de los enfoques de la investigación tenemos la investigación cualitativa, ¿ya? Como investigación cualitativa se denomina el tipo de investigación característico de las ciencias sociales y humanísticas, ya que basa sus estudios y análisis en datos no cuantificables, no trasladables a los números. Ya. La investigación cuantitativa es aquella empleada en el área de las ciencias fácticas o naturales cuya metodología basa sus resultados en datos medibles. Otro enfoque es la investigación documental. La investigación documental basa su método en el estudio recogido de información disponible en libros, artículos, documentos o medios audiovisuales que se ha desarrollado previamente de manera directa o conexa en torno al tema punto investigado. ¿Ya? Este tipo de enfoque de investigación le permite al investigador conocer los antecedentes del problema, empaparse de todo lo anterior, ya sea para que tenga mayor conocimiento sobre el tema, para luego desarrollar la nueva teoría que quiere sacar, ¿no? El resultado de su investigación. Aquí hablamos de un análisis, de la interpretación, una reflexión crítica del por qué esa investigación no ha tenido un buen resultado, demás cosas, y ponerlo al orden, ¿no? Darle una comparativa con la actualidad y en base a eso sacar un nuevo análisis. Otro enfoque es la investigación de campo. Como investigación de campo se denomina aquella donde el investigador trabaja directamente en el entorno, ya sea natural o social, del asunto o problema sobre el que se está indagando. Eso, chicos, fue lo que vimos el día viernes. Lo que hoy nos toca la segunda parte de esta unidad empieza con los tipos de investigación. Tenemos, existen varios tipos de investigación, ¿ya? Que tienen sus propias divisiones, según la profundidad de estudio, según el objetivo, según los datos que analizan, ¿ya? Pero los tipos
sobre los que más vamos a trabajar son estos, ¿ya? Según su propósito y según el tipo de datos empleados. Según su propósito tenemos la investigación teórica, tenemos la investigación aplicada, la investigación exploratoria, la descriptiva y la explicativa. Dentro de la investigación aplicada se subdivide en investigación aplicada tecnológica e investigación aplicada científica. Ahora, otro tipo de investigación, según el tipo de datos empleados, tenemos la investigación cualitativa y la investigación cuantitativa. Ya, a continuación vamos a empezar a desarrollar uno por uno. Vamos a hacerlo lo más puntual para que no tengamos demasiada información que tal vez nos complique. ¿Ya? Según los tipos de investigación, según su propósito, como decíamos, tenemos la investigación teórica. Ya, la investigación teórica tiene por objeto la generación de conocimiento, sin importar su aplicación práctica. En este caso se recurre a la recolección de datos para generar nuevos conceptos generales. A ver, como ejemplo tenemos una disertación filosófica donde van a presentar, tiene mucho que ver con la investigación documental, ¿no? Recoger datos ya antiguos, hacer comparativas, ver toda esa situación y hacer recopilar datos más que todo. Ya eso es la investigación teórica. En base a todo lo que ya está escrito, revistas, textos, documentos y demás situación. Otro tipo de investigación es, según su propósito, es la investigación aplicada. ¿Ya? En este caso, el objetivo es encontrar estrategias que pueden ser empleadas en el abordaje de un problema específico. Esta investigación aplicada se nutre de la teoría para generar conocimiento práctico y su uso es muy común en ramas del conocimiento como la ingeniería y la medicina. ¿Ya? Esta investigación aplicada se divide en dos tipos. Una que es la investigación aplicada tecnológica y la otra la aplicada científica. La investigación aplicada tecnológica sirve para generar, como dice aquí, conocimientos que se puedan poner en práctica en el sector productivo, con el fin de impulsar un impacto positivo en la vida cotidiana. ¿Ya? La investigación aplicada científica tiene fines predictivos. A través de este tipo de investigación se pueden medir ciertas variables para pronosticar comportamientos que son útiles al sector de bienes y servicios. Puede ser como patrones de consumo, viabilidad de proyectos comerciales. Por ejemplo, los investigadores de mercado, ¿no? Ya que a través de este estudio de consumo se puede crear estrategias de marketing o para el desarrollo de nuevos productos, las famosas campañas de marketing, ¿no? En base a este subtipo de investigación aplicada. Entonces, no sé si se dan cuenta, es sumamente importante y abarca netamente nuestra área, ¿ya? Otro tipo, chicos, cuando desean preguntarme algo o quieren que nos metamos más a fondo en algo, no duden en cortar e intervenir, ¿ya? Hasta el momento, ¿todo bien? Sí, Todo bien. excelente. Sí, todo claro. Ya, seguimos. Otro tipo de investigación según su propósito, tenemos la investigación exploratoria. Esta se utiliza cuando el objetivo de hacer una primera aproximación a un asunto desconocido o sobre el que no se ha investigado lo suficiente, ¿ya? Esto permitirá decidir si efectivamente se pueden realizar investigaciones posteriores o con mayor profundidad. Como este método parte del estudio de fenómenos poco estudiados, no se apoya tanto en la teoría, sino más que todo en la recolección de datos que permitan detectar
patrones para dar explicación a dichos fenómenos, ¿ya? Por ejemplo, las encuestas para medir la percepción sobre algún personaje público. Esto tiene que ir más que todo en cuanto a perfiles de candidatos, de campañas políticas y demás cosas, ¿no? Se ve, digamos, si es una persona influencer dentro del medio, si tiene seguidores, si tiene gente que le va a acompañar, entonces se ve en base a datos, ¿ya? Cuánto es la injerencia, si hay aceptación o no, todas esas cosas. Para esto sirve la investigación exploratoria. No, como dice, no le interesa mucho el tema de, de las investigaciones, ¿no? Así a profundidad, sino más que todo los datos. Los datos. Este tipo de investigaciones también, si no me, bueno, corrígame si me estoy mal, también se puede utilizar también para empresas, para medir su porcentaje de ventas, de compras y también para medir la eficiencia de diferentes áreas, si no me equivoco. La exploratoria entraría también dentro de eso, ¿no? Porque ves, digamos, cuánto le gusta ese producto, eh, si es que les agrada ese sabor, cuánto es la frecuencia de compra, eh, cuántos consideran que es un producto de primera o segunda necesidad, todas esas cosas, ¿no? Entonces entraría dentro de la exploratoria, porque ya tienes puesto en marcha, pero entonces vos lo que quieres ir es ir un poquito más allá, ¿no? Para trabajar más que todo en esas, También para, en base a esos resultados. también para O- explorar mercados nuevos. el que está queriendo participar no le escucho nada, o tal vez está en otra situación. Sería también para explorar mercados nuevos, sería en una empresa. Sí, todo esto, ahorita se van a dar cuenta que la mayoría viene entrelazado, ¿no? Otro tipo de investigación según su propósito es la investigación descriptiva. Ya, como indica su título, digamos, se encarga de describir las características de la realidad de estudiar con el fin de comprenderla de manera más exacta. En este tipo de investigación, los resultados no tienen una valoración cualitativa como en la anterior, sino solo se utilizan para entender la naturaleza del fenómeno. Por ejemplo, los censos. Los censos de la población son una investigación descriptiva. ¿Cuántas mujeres hay? ¿Cuántos varones hay? ¿Cuántos menores de 5 años? Si la población es joven, cuánto es la tasa de mortalidad, todas esas cosas, ¿no? Por ejemplo, cuánto es la población en la ciudad y cuánto la población en el departamento. Esos datos son sumamente importantes cuando ya estamos realizando nuestros, nuestros proyectos, ¿no? Porque tenemos que, imagínense, estamos en una realidad tan terrible que el último censo que se realizó ha sido el 2011, 2012. Y entonces los datos que tenemos del INE son de esa época. Y nosotros tenemos que proyectar obligatoriamente a nuestro año, ¿no? Y tenemos que ver cuál es el índice de crecimiento poblacional y en base a eso hacer en base a una fórmula y esos datos, hacer una proyección. Uy, creo que me fui. Hacer una proyección de ahorita con un supuesto de cuánta población tendremos, ¿no? Pero sin tomar en cuenta de que la migración es terrible, ¿no? De gente del interior que viene. Entonces ahorita no tenemos los datos reales. Solamente trabajamos en base a supuestos. Y en base a esos supuestos y a esas proyecciones es que nosotros también estamos realizando nuestros trabajos, ¿no? Entonces ven cuán importantes, ¿no? Y imagínense, estamos desactualizadísimos hace ya casi una década. ¿Ya? Van a ver realmente cuando les llegue el momento cuán complicado es trabajar en base a solamente proyecciones, ¿no? Porque sabes que esos resultados van a tener un margen terrible de diferencia, ¿no?
Ya, estamos hablando de la descriptiva. La siguiente sería la investigación explicativa. Esta es la investigación más común y se encarga de establecer relaciones de causa y efecto que permitan hacer generalizaciones que pueden extenderse a realidades similares. Es un estudio muy útil para verificar teorías. Es a lo que me estaba comentando hace rato el compañero. Este es el que más se utiliza para estudios de mercado, para el lanzamiento de productos, para ver si es que ha sido exitoso o por qué ha sido su fracaso. Entonces ahí se explica, ¿no? En la investigación explicativa se dice el consumo de, a ver, un ejemplo. El consumo del azaí en nuestra región es mucho más, tiene mayor penetración que en el occidente boliviano. Al ser que, no sé, por ejemplo, ustedes se van a otra ciudad y no saben qué es Copoazú, ¿no? Mientras que aquí tiene un consumo altísimo. Entonces, para estas cosas explicativas, vos Sí, tienes que... también podría ser como la explicativa podría ser como ejemplo no sé si ha visto ese producto del aloe que ha Ajá, salido. Eso, por ejemplo, eso solo lo venden aquí que yo sepa. Pero al principio, por lo que he podido escuchar noticias y demás, al principio estaba saliendo bien, pero ha caído su venta. Para esos casos es que se utilizaría la investigación explicativa. claro, explicas, en este caso, en base al estudio de mercado, explicas el por qué ha sido ese bajón, porque antes tenían, digamos, buena penetración de mercado y ahora ha bajado todo eso, ¿no? Tú tienes que demostrar en base a la investigación de qué ha pasado, en qué se ha fallado, tal vez escasez de materia prima o tal vez el stock ha sido muy bajo. Ustedes saben que cuando el cliente se está acostumbrando a algo, va al distribuidor y le dicen que no tiene, ya entonces busca un producto sustituto y es difícil que vuelvas a retenerlo al cliente, de que te vuelva a hacer una compra. Entonces ahí, Dicen, en fin, sería una solución para el problema que se está buscando, ¿no? perdón, Ese es el punto, ¿no? Ese es el punto, ¿no? Es la solución, o sea, es dar una solución al problema que puede tener el cliente en no, el mira, la mercado, ¿no? investigación explicativa más que todo tiene que ver con el causa y efecto. Vos ahí le dices, ¿por qué has dejado de vender? Porque no tenías materia prima, porque tus proveedores te han fallado. Entonces al fallar vos ya Sí, no has pero podido y es en base a eso. para el próximo, para el próximo ya tengo que darle una respuesta, o sea, ya tengo que buscar algo para que esté satisfecho, ¿no? Más que todo para eso. Depende qué tipo de trabajo te están pidiendo. Si digamos solamente te están diciendo, házmelo un estudio, un análisis de por qué el fracaso de este producto, entonces vos solo haces una investigación explicativa. Ahora, si te pidan que hagas un estudio de factibilidad de consumo o de reinserción en el mercado, entonces ahí tú ya tienes que darle una solución. Le dices, mira, nosotros hemos fracasado por esto, 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 y como propuesta de soluciones que trabajemos en esto, trabajemos en nuevos proveedores, trabajemos en una empresa que sea nuestro dealer, que se encargue exclusivamente de surtir todas las tiendas, de que todas las farmacias tengan nuestro producto. Tenemos que contratar a un encargado en manejo, en gestión de redes sociales, donde tenemos que hacer propagandas 24/7, tenemos que hacer activaciones de puntos, esas cosas, ¿no? Depende del tipo de investigación para el cual te están contactando, ¿no? Hay consultoras que se dedican netamente a eso, ¿no? O como el centro empresarial dentro de la universidad, que una de sus finalidades debería ser esa, ¿no? Pero lamentablemente muy pocas empresas se acercan a hacer esas solicitudes, ¿no? Y también tampoco hay mucha socialización respecto a ese material, ¿no? A ese tipo de servicio que nosotros deberíamos organizar. Dentro de un planteamiento que se hizo es que debería haber como una escuela de negocios, ¿no? En la carrera, a manera de práctica, donde nosotros podamos hacer incluso de manera gratuita cómo hacer práctica ese tipo de estudios de mercado, ¿no?
Disculpe, ingeniero, entonces la Universidad del Centro Empresarial, ¿puedo acercarme y pedirles que me hagan un estudio del mercado? Claro, esa es la idea. ¿Cuál es la idea del centro empresarial? Que vos vayas, expongas tu idea, o ponte, vos eres el dueño de, a ver, sin ir lejos, soy el dueño de la farmacia naturista, digamos. Y yo quiero sí te puede generar un costo en el tema de herramientas, instrumentos y demás cosas, o tal vez haya que por el tema de encuestadores pagar algo, pero es lo mínimo, ¿no? A que vos te acerques a una consultora, digamos. ¿Qué es lo que nosotros hemos hecho? Digamos, por ejemplo, una vez pollos, los de qué pollo, creo, no sé quiénes, cuando nosotros estábamos en cuarto año se acercaron y entonces todos salimos a encuestar, hacer un estudio de mercado, a ver el tema de todo eso y presentamos y listo. No sé si es que cobrarán o no, pero lo que yo tengo entendido que está dentro de las funciones del centro empresarial, ¿no? Dentro de una de las funciones. Y también hay como propuesta, sí, yo tengo entendido que dentro de la acreditación de la carrera tiene que haber eso, ¿no? Tiene que haber como una especie de laboratorio donde se realicen esas cosas, ¿no? Ya para cuando uno esté en tercer, cuarto año, ya no sea necesario que vos busques tu tema, sino que tu tema te esté esperando a que vos lo pongas en práctica. De que vos vayas y haya carpetas de diferentes empresas o de diferentes situaciones donde vos vayas y digas, bueno, yo quiero trabajar sobre esto y hacer ese estudio, ¿no? Eso, chicos. Esta investigación explicativa es la más común, porque trabaja en base a la causa y efecto. ¿Por qué ha pasado esto? Entonces, este ha sido el motivo. ¿Ya? Y que es nuestro pan de cada día. ¿Algo más? Y Respecto a eso? Dime. quería implementar sobre un ejemplo de eso, ¿no? Pasó en la ciudad de La Paz, digamos, lo que exportaban café, ellos antes exportaban normal, ¿no? O sea, positivamente. Este año creo que exportaron una buena cantidad también y ellos, los agricultores, cultivaron con químicos, o sea, de 2 años ya producía el café, ¿no? Y ellos exportaron y allá lo rechazaron y ya lo detectaron que estaba con químico el café y lo hicieron regresar. Ese sería un estudio de fracaso, ¿no? ¿O cómo sería? Claro, vos ahí haces una investigación explicativa y le dices que el por qué ha sido el fracaso, ¿no? ¿Por qué ha pasado eso? Entonces, tal vez ellos ya habían acostumbrado a su mercado a un sabor especial, específico, y imagínate, al mover un simple patrón, ya se les fue todo al diablo, ¿no? En el simple hecho de querer producir más rápido o tal vez sacar un grano más grande o que te produzca con menos esfuerzo mayor cantidad, tus consumidores se dan cuenta y que lo que hiciste perdiste todo ese mercado, ¿no? Y recuperarlo completamente difícil. Entonces, ¿qué se tiene que hacer en vez de trabajar con cosas sintéticas o químicos? Ver, no sé, tal vez de implementar mano de obra, de ampliar el tema de cosechas, de terrenos, buscar terrenos más amigables para el producto, todas esas cosas, ¿no? Imagínate cuánta pérdida ha sido simplemente por tratar de cambiar algo, ¿no? Un factor ha desequilibrado todo. Ya pasamos al siguiente tipo de investigación. Ya hemos acabado el tipo de investigación según su propósito. Ahora pasamos a según el tipo de datos empleados. Ya, esto es sumamente importante, chicos. Esto está dentro de nuestro ABC del ingeniero. Según el tipo de datos empleados, tenemos dos, que es la investigación cualitativa y la cuantitativa. La investigación cualitativa
se utiliza frecuentemente en ciencias sociales. Tiene una base lingüístico-semiótica y se aplica en técnicas como el análisis del discurso, entrevistas abiertas y observación participante. Para poder aplicar dentro de estos métodos estadísticos que permitan validar sus resultados, las observaciones recogidas se deben valorar de manera numérica. Sin embargo, es una forma de investigación con tendencia a la subjetividad, ya que no todos los datos pueden ser totalmente controlados. ¿Ya? Esa es una característica importante de la investigación cualitativa. Por ejemplo, los estudios antropológicos, ¿no? Están marcados en investigación cualitativa. Cuando hablamos de cualitativa, vemos, como ya les había dicho, ¿no? En anterior clase, los datos estadísticos se dejan a un lado. Vas más que todo a las características, a las cualidades, a ese tipo de cosas, ¿no? En base a discursos, en base a entrevistas abiertas. Es más personal que otra cosa, ¿no? Ahorita vamos a indagar más, no se preocupen, ahorita estamos dando un paso ligerito de esto. La investigación cuantitativa. Esta ahonda en los fenómenos a través de la recopilación de datos y se vale del uso de herramientas matemáticas, estadísticas e informáticas para medirlos. Esto permite hacer conclusiones generalizadas que pueden ser proyectadas en el tiempo. Por ejemplo, las encuestas telefónicas son un tipo de investigación cuantitativa, ¿no? Cuando te preguntan, ¿usted cuánto de crédito consume al mes? ¿Usted no quisiera que le hagamos una mejor promoción para que sus llamadas tengan menor costo, pero adquiriendo tal paquete? Pues hemos visto que usted consume hartos megas, entonces le ofrecemos este tipo de paquete, pero usted tiene que hacerse una suscripción de un contrato y aparte le podemos entregar un equipo para que pueda utilizar. O con qué operadora se siente más conforme, qué le brinda el otro. Entonces este tipo, ¿no? Son datos estadísticos. ¿Cuántas llamadas hace al día? ¿Cuántas veces se carga tarjeta? Eso. ¿Qué es el pan de cada día, no? Creo que a todos por lo menos una vez a la semana nos llaman. ¿Cuál es la diferencia de investigación cualitativa y cuantitativa? Esto es básico, chicos. Ya esto tienen que saberlo, sí o sí. La principal diferencia entre estos dos tipos de investigación es que mientras la cuantitativa se basa en números y cálculos matemáticos, la investigación cualitativa tiene en base el carácter subjetivo y se vale de narrativas escritas o habladas. ¿Ya? A continuación vamos a ir desglosando este tipo de diferencias. Quiero que presten mucha atención porque esta es la base de toda en sí de esta materia. ¿Ya? Porque estamos entrando que va a ser la base para hacer nuestras investigaciones, nuestros ensayos y todo lo que venga al presente. Diferencia de investigación cualitativa y cuantitativa. En cuanto a objetivo, ¿qué tiene por objetivo el cualitativo? Comprender los fenómenos a través de la recolección de datos narrativos, estudiando las particularidades y experiencias individuales. Mientras que el objetivo del cuantitativo es entender los fenómenos a través de la recolección de datos numéricos, que señalarán preferencias, comportamientos y otras acciones de los individuos que pertenecen a determinado grupo o sociedad. ¿Qué tipo de datos utilizan? El cualitativo reúne datos y observaciones de forma narrativa. Diarios, cuestionarios abiertos, entrevistas, ¿ya? Estos no son codificados mediante sistemas numéricos. Y el tipo de datos que utiliza el cuantitativo es recolectar datos que se pueden codificar de forma numérica. ¿Cómo es usado la investigación cualitativa y la cuantitativa?
La cualitativa es usado para entender los motivos, opiniones y motivaciones subyacentes. Proporciona información sobre el problema o ayuda a desarrollar ideas o hipótesis para investigaciones cuantitativas. También se utiliza para descubrir tendencias de pensamiento y opiniones. Mientras que ¿cómo se usa el cuantitativo? Se utiliza para cuantificar el problema mediante la generación de datos numéricos o datos que pueden transformarse en estadísticas utilizables. La cuantificación de actitudes, opiniones y comportamientos se utiliza para proyectar los resultados de una población de muestra mayor. ¿Ya? Hay un micrófono abierto, por favor. La diferencia en cuanto al tipo de enfoque. El cualitativo es subjetivo, el enfoque es subjetivo orientado a los procesos, mientras que el cuantitativo es objetivo orientado a los resultados. ¿Qué queremos decir con subjetivo y objetivo, no? En subjetivo que es abierto, ¿no? Se basa en cuanto a cualidades, sentimientos y demás cosas. Y objetivo, como les digo, ¿no? El mismo nombre lo dice cuantitativo en base a los resultados. Chicos, por favor, el micrófono. Están viendo el partido. Por favor, les ruego que apaguen. Ya, continuamos. La diferencia en base al muestreo. En el cualitativo, el muestreo es seleccionado, se utiliza una muestra pequeña con el fin de obtener una comprensión en profundidad, mientras que el cualitativo es aleatorio. Ya se selecciona una muestra representativa grande con el fin de proyectar resultados para la población. A ver, como ejemplo, en esto quiero que indaguemos bien. El muestreo para una investigación cualitativa tiene que ser personas, un focus group, un grupo focal que nosotros predeterminemos. O sea, nosotros tenemos que decir, bueno, voy a ir con aquellos. Dependiendo de la característica de nuestro producto, entonces nosotros vamos a señalar, ¿no? De si nuestro producto está realizado para jóvenes, entonces vamos a agarrar un grupo en específico, o sea, rebuscado, donde nosotros vamos a ver el tipo que cumpla con las características de nuestro cliente final, ¿no? Entonces, a eso es lo que yo voy y espero que me estén entendiendo. El muestreo del cualitativo tiene que ser bastante buscado, seleccionado. Es una pequeña muestra y esta tiene que ser bien seleccionada. Tiene que tomarse con pinzas, tiene que cumplir con todas las características de lo que estamos buscando. En cuanto a género, edad, cualidades, características, apariencia, tantas cosas, ¿no? Mientras que el cuantitativo es aleatorio, tiene que ser al azar. Ponte de 100 personas, estoy hablando en términos medio raros. De 100 personas, nosotros vamos a tomar una muestra de 10, pero al azar. Y en base a esos resultados lo proyectamos y hacemos como si fuera nuestro resultado general, ¿no? Proyectando, y es el tipo de muestreo. Que es en lo que se trabaja hartísimo en el tema de proyectos, ¿no? Cuando estás realizando tu proyecto de tesis. ¿Ya? ¿Se entiende esto, el tema del muestreo? Sí. Ya. El cualitativo tiene que ser bastante seleccionado y el cuantitativo es aleatorio, es al azar. ¿Ya? En cuanto a O sea que
Dime. El cualitativo es a una persona o un objeto en específico, ¿no? Y el cuantitativo puede ser en general o aleatorio en sí. No. Mira, por ejemplo, cuando vos hagas una investigación de forma cualitativa, para realizar esta investigación, el muestreo, ¿qué es el muestreo? El muestreo es cuando realizas a una cierta cantidad. No puedes, por ejemplo, quieres hacer una investigación cualitativa en cobija. No vas a poder, no te va a dar el tiempo de hacer a todo tu, de cuestionar, de ir a entrevistar a toda la población. Entonces vos tienes que hacer un muestreo, tienes que agarrar una muestra significativa, pero cuando es cualitativo, entonces vos tienes que seleccionar, vos tienes que decir, voy a ir y voy a entrevistar a este, a este, a este. ¿Por qué? Porque tiene la característica del cliente que yo quiero tener, que pienso que es el destinado para mi producto. Entonces, si mi producto es de shampoo hidratante, digamos, entonces yo no voy a ir a hacer mi muestreo a, no sé, a los mototaxistas, digamos. ¿Ya? Tampoco voy a ir a una, no sé, a la cancha de fútbol, al estadio o al gimnasio. ¿Por qué? Porque ahí me doy cuenta de que no cumple con las características del cliente que yo estoy buscando. Entonces, ¿qué voy a ir? ¿A dónde tengo que ir? Tengo que acercarme a los salones de belleza, tengo que acercarme, no sé, a los lugares donde sepa que van a ir personas que pueden adquirir ese producto. Entonces yo ya tengo que ver esas características y escoger, voy a entrevistar a estas 3, 4 personas. Tiene que Entonces, encontrar un tiene que cumplir con cliente esas estrella, características del cliente final que yo quiero llegar. Mientras que el encontrarlo. cuantitativo es aleatorio, ¿no? Es al azar. Ponte, voy a ver cuánto debería ser la tarifa de mototaxi dentro del distrito 1 y distrito 2, digamos. Entonces ahí yo voy a agarrar y a cualquier persona puedo sacar una muestra, ¿no? ¿Por qué? Porque según las características todos alguna vez utilizan ese medio de transporte. Entonces no necesariamente tiene que cumplir con todas esas características. ¿Ya? Ahora, investigación en base a la medición. Cuando es cualitativo, esta no es no estandarizada narrativa. Los resultados se miden durante la entrevista. ¿Ya? Y cuando es cuantitativo, es estandarizado y numérico. Los resultados son medidos al final. ¿Qué quiere decir esto? Que en el cualitativo, mientras uno está haciendo la entrevista, esta no es cerrada, sino vos vas ahí sacando. En base a las respuestas que te está dando, vos puedes generar más cuestionantes, más ítems, más preguntas. O puedes parar y decir, bueno, ya tengo el dato que quería, entonces se cierra aquí. Porque sigo preguntando, ya va a ser en vano. Mientras que el cuantitativo sigue un patrón y los resultados solamente se saben al final. Mientras que en la cualitativa puedes saber a media entrevista, todo, porque ya has llegado a lo que querías. ¿Ya? Eso en cuanto a la medición. En cuanto al método de recolección, en el cualitativo es sumamente flexible. ¿Ya? Especificado solamente en términos generales antes del estudio. Es decir, vamos a hacer una encuesta donde nuestra finalidad va a ser el tipo de gusto en preferencia de helados que quisieran consumir las personas entre 18 y 30 años. Entonces vos ahí en base a la entrevista que vayas realizando, a los cuestionarios, vas tratando de direccionar a que el cliente o el encuestado en este caso te diga, ¿no? Cuáles son sus preferencias, cuál es la idea que tiene, digamos, de que algo le llame la atención, de que algo le guste, ¿no? Respecto a ese producto.
Mientras cuando es cuantitativo ya es estructurado y no puede realizar ninguna modificación. Y esto ya está detallado antes de hacer el estudio. Antes de ir a hacer este tipo de encuestas cuantitativas, ya está completamente estructurado, o cuando vos lanzas un formulario en Google, digamos, ya está hecho, ¿no? Directamente todos te van a responder siguiendo ese patrón. ¿Se entiende, no? El método de recolección. Lisa, buenas noches. Quería que me pueda explicar ese donde hizo el ejemplo del champú hidratante, el ejemplo que estaba dando usted del cualitativo. ¿Muestreo? Ese mismo ejemplo, ¿cómo el del muestreo, ese mismo, cómo podemos aplicarlo eso al cuantitativo? No, es que hay algunos productos, bueno, hay algunas investigaciones que puede ser cualitativo o solamente puede ser cuantitativo. No puede realizar las dos, no puede entrar en las dos. Y hay otros que sí puede ser mixtos. Y para eso hay ¿cómo lo puedo decir? Ya está seleccionado, digamos, para ver o cómo podemos saber eso, digamos. Ahorita les explico. Chicos, denme 30 segundos, estoy poniendo mi cargador. Dije, ¿puede aceptar a unos compañeros que se les cortó el internet y quiero volver a entrar a la clase? Por favor, mientras pone su cargador. Ahora sí, ya, por ejemplo, todo es en base al estudio que vas a realizar, ¿no? Dependiendo al trabajo que hagas, entonces puede ser cuantitativo y cualitativo, o netamente un solo enfoque, ¿no? Por ejemplo, en ese de los shampoos hidratantes que pusimos, va a ser sí o sí cualitativo. Pero si pusiéramos, no sé, para que sea cuantitativo más, podríamos poner, a ver, ¿cómo lo podríamos? No se podía hacer un tipo de encuesta, Lisa. Se podía hacer un tipo de encuesta, mandar por, no sé, un enlace por internet y así que hagan encuesta de cuál shampoo les hace bien o cuál les hidrata bien, todo Claro, eso, eso no cuenta como va cuantitativo. en base a tu objetivo de investigación, porque tienes que ver cuál es la finalidad de tu investigación, qué es lo que quieres saber. ¿Quieres saber cuántas personas estarían dispuestas a pagar un poco más por tener un shampoo específico? ¿O cuánto es cada cuánto compran un shampoo? O si es que les es indiferente, digamos, utilizar cualquier tipo, ¿no? Entonces ahí, esa investigación va a ser sí o sí mixta. ¿Por qué? Porque vas a ver patrones tanto estadísticos como patrones de preferencias, ¿no? Entonces a eso va. Más adelante yo les voy a mostrar unos ejemplos de investigaciones cualitativas y cuantitativas. Así sumamente sesgados. Dime. Dije, y en una investigación cualitativa tal vez estaría lo que es el maltrato a la niñez o adolescencia o a las mujeres, ¿verdad? O igual entra a ser mixto en ese caso. Cuantitativo, yo te diría que eso es cuantitativo, ¿por qué? Porque es netamente estadístico. Ya vemos cuántas denuncias ha habido, cuántos reportes, cuántas asistencias policiales. Uno tiene que ir al hospital y ver cuántas personas han entrado y en base a eso ya sacas. Ahora, si tu idea es frenar o socializar en base a eso, y entonces ya lo haces mixto, ¿no? Ya metes cualitativo. ¿Por qué? Porque te vas a ir en base a entrevistas y vas a buscar el patrón del por qué se está repitiendo esa conducta o por qué está pasando eso, ¿no? Pero sí o sí tiene que entrar a ser cualitativo también.
no solo, perdón, cuantitativo, no puede ser solo cualitativo. Es que sería complicado que presentes solo cualitativo, ¿no? En ese caso. Tendrías que, Ingeniero, tendrías que presentar muy bien tu objeto de estudio, ¿no? Viéndolo, como le decía, de la parte social, ¿no? Psicológica, para poder ir frenando Claro, un poco esto. directamente no presentas datos estadísticos, sino pones incidencias nomás ya, ¿no? Claro. Pones Ah, ya, integración. sus causantes, la causa y efecto, digamos. Claro. Ya, Inge, gracias. otro ejemplo de cualitativo sería las encuestas de intención de votos. Dependiendo, pero a cómo te estarías yendo, ¿no? ingeniero, es que yo creo que los compañeros, o sea, tienen que entender que el punto principal, si es cualitativo o cuantitativo, tiene que ver el objeto. O sea, ¿qué es lo que quieres? El resultado que quieres arrojar de esa ¿Qué es lo que encuesta, de quieres esa sacar de tu investigación. investigación? ¿Cuál es la finalidad? Exacto, En base a eso, tú vas a ver qué tipo de muestreo vas a agarrar, ¿no? Porque si exactamente. no tienes, a ver, yo les voy a decir, para realizar una investigación, un trabajo, lo primero que tienes que tener es el objetivo. En base al objetivo, se arma todo. No es como los trabajos que estamos acostumbrados a realizar en colegio, que primero ponemos el título y vamos empezando de cabeza. Aquí se empieza del medio y del medio se va tanto para atrás como para adelante. Y vas trabajando en eso, se va armando. Y yo les voy a enseñar eso en las otras unidades, de cómo se va estructurando eso, ¿no? Es sumamente interesante cómo partes de una simple palabra, armando. Y en base, dependiendo cuál es el objetivo de tu investigación, entonces ahí se decide si este va a ser cualitativo o cuantitativo. Una simple palabra, un simple verbo de acción, te puede variar todo. Tú puedes, te puede modificar el enfoque, te puede modificar el tipo de investigación, te puede modificar todo, ¿no? Entonces eso ya poco a poco. Ahorita yo les voy a mostrar ejemplos de investigación y ahí vamos a darnos cuenta, ¿no? Y hasta cómo se puede proponer el objeto. Ya, entonces eso es, cualquier investigación puede ser tanto cualitativa como cuantitativa, pero eso depende mucho al objetivo que le des, ¿no? A la finalidad que tenga tu investigación. En base a eso se cambia todo. Ya, eso respecto al muestreo. Entonces, Dime. entonces dicen, no pueden ser los dos, ¿no? Cualitativo ni cuantitativo, ¿no? No pueden ser los dos. No, es que miren, chicos, estamos variando. Ahorita nosotros estamos hablando. Nosotros estamos hablando de los enfoques, ¿ya? Entonces, nosotros lo que primero tenemos que hacer es diferenciar bien entre qué es cualitativo y qué es cuantitativo. Pero dentro de estos enfoques existe el enfoque que más es utilizado, que es el mixto. ¿Por qué? Porque para sacar, pero esto depende mucho al objetivo de la investigación que vamos a realizar. Si tu objetivo es solamente estadístico, que solamente necesitas datos, entonces no es necesario que vos pongas un enfoque cualitativo. Con un enfoque cuantitativo de solamente recolección de números, recolección de datos, de informes, de estadísticas, ya estás cumpliendo el objetivo que tenías con tu investigación. Ahí ya no sería necesario que lo vuelvas mixto o que utilices un enfoque cualitativo. Pero si el objetivo de tu investigación es ver si es factible o no, si deseas la implementación de un nuevo producto, en cuanto a preferencias, características, ahí estamos hablando de cualidades del producto o del servicio, entonces sí va a ser cualitativo. Pero si también quieres saber las cantidades, quieres saber
el proceso de compra, cuántas veces cada familia repite ese tipo de compras, el comportamiento. Entonces va a entrar también un muestreo cuantitativo, ¿no? Y entonces ya la mayoría tiene una tendencia a ser mixto. Pero primero, antes de ver eso, tenemos que saber diferenciar, ¿no? Ahorita que estamos iniciando, tenemos que saber diferenciar qué es cualitativo y qué es cuantitativo en una investigación. Hay investigaciones solamente cualitativas y solamente cuantitativas, o como la mayoría de las investigaciones últimamente se están haciendo, que son mixtas. ¿Ya? Eso, chicos, porfa, tenemos que tener eso bien metido en nuestra cabeza. Primero saber diferenciar y luego saber... ¿Nos puede dar un ejemplo de mixta, ingeniero, por favor? ¿De mixto? Sí. Dicen, en una materia que estamos pasando, el comportamiento del consumidor, y ahí nos dice lo que nos enseñó Listen, es que tenemos que saber cuándo lo compran, en qué tiempo lo compran, cuánto están dispuestos a pagar, si les sirve, si les parece bien el producto, todas esas cosas. Entonces, en esa parte yo creo que entraría cuantitativo, y en el cualitativo sería, digamos, como usted estaba diciendo, escoger, digamos, específicamente los grupos que utilizan ese producto, como usted decía, el champú hidratante, escoger los salones de belleza y hacerles probar, digamos, si les parece bien ese producto. Y después yo creo que en cuantitativo podríamos escoger en general unas 100 personas y decirles, mostrarles cuánto cuesta el producto, si les parece bien o cuánto están dispuestos para pagar, todas esas cosas, y ahí entraría en un tipo de estadística ahí en cuantitativo. ¿Eso es válido, Lisen? Sí, es súper válido. Entonces yo creo que al tipo de investigación que nosotros queramos hacer, lo podíamos hacer de las dos, cualitativo y cuantitativo, para tener más, digamos, más conocimiento del comportamiento del consumidor, y también ver mientras más datos tengas, entonces siempre va a ser mejor. Pero todo va en base al objetivo que tienes en tu investigación. ¿Por qué? Porque si tu investigación es netamente saber cuántas personas de entre 18 y 40 años consumen helado de Cinini, entonces, ¿qué estás preguntando? ¿Qué quieres saber cuántos? O sea, quieres saber un número. Para ahí no necesitas nada cualitativo, sí. No necesitas un enfoque cualitativo. Entonces, netamente cuantitativo, vos vas y te paras en la puerta de la heladería y consultas. ¿Usted qué sabor ha consumido? Yo he consumido guayaba. Allá. Entonces, ¿usted cuánto? Y ahí ves, cada 5 personas que entran a la heladería, una consume de Cinini. Entonces, eso, viendo en los 30 días que hemos hecho el estudio, nos damos cuenta de que el producto sale el 10% de todas las ventas. En base a esa investigación, ya entonces vos exponiendo los resultados, diciendo de cada 5 helados que se vende, uno es esto, entonces ya nosotros proponemos que para que el helado tenga una mayor penetración de mercado, proponemos esto, no sé, hacer el logo del helado de Cinini más visible, poner un punto de activación donde se haga la degustación, que cuando una persona compre el helado de azaí, aparte nosotros le demos a probar en un pocillito pequeñito el helado de Cinini, para que sepa que también tenemos ese producto y sepa las características de él. Entonces, haces esas interpretaciones en cuanto a tus resultados. Se dan cuenta, aquí no necesitas hacer un enfoque cualitativo en ese tipo de investigación cuando te piden datos. Y tomando ese ejemplo del helado de Cinini,
Se podría hacer una investigación cualitativa tomando en cuenta, digamos, las fórmulas o la manera de hacer un helado de Cinini, digamos, no una con más azúcar, la otra sin azúcar, y ahí entraría en ser un cualitativo, ¿verdad? ¿O cómo harías? Por ejemplo, en el tema de helados, siempre tienes que ver el tema de preferencias, ¿no? Y gustos. Y dices, bueno, nos damos cuenta de que aquí los niños vienen con sus papás y ese producto les es un poco agrio. Entonces hay que ver un poco la preparación para que no tenga ese retrogusto amargo y sea más aceptable y entonces haya mayor aceptación. Y ahí ya lo Eso sí vuelves sería cualitativo. ahí ya lo vuelves cualitativo. ¿No? En este ejemplo, en cuantitativo, sobre el ejemplo que te dio, entonces se utilizaría también el año, la fecha y el día, ¿no? Porque la mayoría es número nomás, ¿no? No, ¿O me no te he equivoco? entendido muy bien. O sea, para hacer una investigación tengo que saber en qué año lo hice, el mes y el día, ¿no? Y cuánto porcentaje de personas, ¿no? De diferenciar, tener una estadística, ¿sí o no? Claro. ¿O me equivoco? Pero es que depende mucho del objetivo que tengas. En tu objetivo tiene Pero que se decir, basa más en eso. voy a sacar la incidencia de compra en el mes de junio de tal fecha a tal fecha. Entonces, ahí vas y pones, tal fecha he tenido esta compra, tal fecha esto, haces una torta o haces otro tipo de forma de presentar estadística y eso, ¿no? Todos los datos que tengas, entonces vas presentando. Pero eso sí, tengan en cuenta que todo se trabaja en base al objetivo de investigación que tienes. No puedes hacer más de lo que estés proponiendo. ¿Por qué? Porque solito te vas a complicar. Si vos quieres, digamos, hacer esto y al momento de presentar los resultados estás diciendo, de Cinini es esto, pero he averiguado y guayaba me ha salido esto. En tu objetivo no estaba eso. En tu objetivo no estaba eso, entonces estarías presentando algo de más y que en vez de sumarte te resta, ¿no? Porque estás perdiendo el foco de tu investigación. ¿Me dejo entender? Sí, sí, ya entendí. Sí. Ya. ¿Algo más? Sí, está bien, Tiene, chicos, está bonito. Algo que está bonito el yo debate. entiendo, dicen, es que para terminar, yo creo que de alguna manera el cualitativo nos ayuda a mejorar el producto cuando tenemos ¿cómo le digo? La respuesta o todo lo que hemos hecho en la investigación de cualitativo y nos ayuda a mejorar, digamos, el producto. Y yo creo que después de eso podríamos hacer el cuantitativo para ya lanzarlo a la gente y decirle este producto tal, esto es el precio, están dispuestos a pagar por esto y todo eso. O Creo en tu que post-investigación, depende de la investigación. ya haces, digamos, ¿no? Ya lo Claro, vuelves cuantitativo. Y dices, hemos sí, sumado, claro. gracias a esta implementación que hemos hecho mediante la investigación cualitativa que hicimos en la primera fase, ahora demostramos que el número de ventas ha incrementado en tanto, tales días, los fines de semana tenemos mayor presencia de salida de ese producto y entonces mira, ya haces una investigación cuantitativa más, ¿no? Es súper interesante. Claro. Listo, está bien, entendí. ¿Algo más, chicos? Eso sí, quiero que les haya quedado claro eso del muestreo. Ingeniero, si seguimos con la clase. ¿Perdón? Va con los demás. Hola, no te escucho. Bueno, ya continuamos. Si seguimos con los demás. Ya, en base al muestreo, como les decía, cuando es cualitativo, tiene que ser seleccionada netamente, ya a detalle, las personas que vamos a utilizar. En el muestreo, ¿qué es muestreo? Es una cantidad de personas reducidas que queremos que nos den la respuesta, que la podamos proyectar a futuro. O sea, que la podamos proyectar en base a la población que queremos hacer. ¿Ya? Medición. Como ya les había dicho, en cuantitativo es estandarizado, ¿ya?
en cuanto a lo numérico, y los resultados son medidos al final, mientras que el cualitativo pueden ser los resultados durante la entrevista, puede ser al principio o al final, dependiendo de cuándo se nos otorgue la respuesta por parte del entrevistado. Ya, el método de recolección de datos es flexible en el cualitativo, mientras que en el cuantitativo ya está estructurado, ¿no? Está especificado mucho antes de todo. ¿Cuáles son las estrategias para la recolección de datos? En el cualitativo, como les decía, se trabaja más que todo en los focus group, en los grupos focales. Y después entrevistas individuales. Perdón, hay alguien con su micrófono encendido que está perjudicando. Ya, otra estrategia para la recolección de datos en el cuantitativo es las encuestas en línea, encuestas en papel, móviles, investigaciones de kioscos, entrevistas presenciales, entrevistas telefónicas, estudios longitudinales, interceptores de lugares, a lo que normalmente estamos acostumbrados, ¿no? ¿Cómo es el tema de los análisis de datos en los dos diferentes tipos de investigación? En el cualitativo, los datos brutos que se tienen están en palabras. Entonces, los datos se analizan en el transcurso de la investigación e implican el uso de observaciones y comentarios para llegar a una conclusión. Mientras que en el cualitativo, los datos brutos son números y los datos se analizan al final del estudio e implican estadísticas. Cuando se analizan datos, ¿cuál creen que es más fácil? El cuantitativo. Exactamente. ¿Por qué? Porque son solamente números y es hacer la tabla y haces la presentación en un diagrama. Mientras que cuando es cualitativo tienes que ir interpretando qué es lo que ha querido decir, interpretando las palabras, haces un debate entre todos los investigadores y ahí van sacando, ¿no? En base a los comentarios para llegar a una conclusión. Eso en Son el tipo de análisis de encuestas, datos. ¿no? ¿Perdón? Tipo de encuestas son en cualitativo, ¿no? Te escucho entrecortado, no te entiendo. Se refiere casi a encuesta o más o menos ahí, ¿no? Estamos hablando del análisis de datos, o sea, de los resultados, del análisis de datos, de todo lo que estamos obteniendo. Cuando es cuantitativo, nuestros datos son numéricos, entonces ya los datos brutos no se hacen nada, son números y es solamente ordenar y hacer la presentación. Mientras que cuando es cualitativo tienes que analizar qué es lo que te ha respondido, qué palabras te ha dicho, haces una retroalimentación entre los investigadores y para llegar a una conclusión, ¿no? Es mucho más... Inge, en otras palabras, el cualitativo son, se podría decir, datos que tenemos que prácticamente más detallados. Son y el palabras. Cuantitativo son datos, sí, y el cuantitativo serían datos, como usted dice, directamente con balance y estadísticas, ¿no? Exacto. Muy diferente a como es el cualitativo. Exacto. Tu presentación al final nunca va a ser, no tiene punto de comparación, ¿no? Por el cualitativo tienes que explicar cuál ha sido la finalidad de tu objetivo, esto me han respondido, tienen estas características, han visto estas cualidades en el producto, mientras que en cuantitativo vos dices, de cada 5 familias, solo una acepta consumir el helado de Sinin. De personas entre 30 y 40 años, de 100 personas que han visitado la tienda, solamente 3 han comprado ese sabor. Y listo. Mientras que si estuviéramos haciendo una investigación cualitativa del mismo ejemplo, pues de 18 a 30 años, 2 personas me han dicho que el gusto, que en la primera cucharada el gusto no les agrada, pero ya poco a poco, que que tienen un elemento químico que a algunas personas genera alergia, que no les gusta cuando está mezclado con otro sabor.
diferentes cosas, ¿no? De acuerdo a lo que te han dicho, a las características que te han dicho. Esa es la forma de presentar los datos. ¿Ya? Interpretación de los datos. Las conclusiones son provisionales y pueden cambiar cuando es cualitativo. Se revisan de forma continua. Las inferencias y generalizaciones son de responsabilidad del lector. Generalizar una investigación cualitativa es complicadísimo, porque es difícil que 2 o 3 personas te respondan lo mismo. ¿Ya? Entonces ahí tienes que saber cómo agrupar, cómo hacer esta interpretación de datos. Mientras que cuando es cuantitativo, se formulan al final del estudio declaradas de grado de certeza predeterminada. ¿Ya? Las interferencias son responsabilidad del investigador de acuerdo a cómo las agrupa, porque son datos. Entonces, más fácil. ¿Cuándo usar la investigación? Bueno, ya hemos acabado con las características, ¿ya? ¿Cuándo usar la investigación cualitativa o cuantitativa? La investigación cuantitativa tiene la ventaja de escala. Chicos, denme un minuto, por favor. Están llamándome a mi puerta. Enseguida continúo. ¿Hasta qué hora es una clase, compañero? Disculpen. A las 9. Ya tengo sueño. Gracias. Ya. ¿Cuándo usar la investigación cualitativa o cuantitativa? La investigación cuantitativa tiene la ventaja de la escala. Permite que grandes cantidades de datos extraídos de un gran número de personas sean recolectadas y analizadas. ¿Ya? La investigación cualitativa, por otro lado, se realiza con pequeños muestreos. De ella se consigue extraer datos más subjetivos, con preguntas abiertas, lo que permite conocer más sobre el individuo. ¿Qué es lo que estamos diciendo? ¿Qué es lo que estamos hablando? ¿Ya? La investigación cualitativa a menudo abre nuevas opciones a ideas que no se conseguirían con una investigación cuantitativa por su naturaleza cerrada. Entonces, ¿qué entendemos más de este ejemplo? Cuando es cuantitativo, es algo cerrado, o sea, no vamos más allá. Mientras que es cualitativo, podemos ir a media investigación, nos puede surgir más dudas o más interpretaciones o aumentar más nuestra investigación, ¿no? Incluso a veces se desvía. Ejemplos de investigaciones cuantitativas y cualitativas. ¿Ya? Las investigaciones cualitativas se utilizan para estudiar casos individuales y descubrir cómo la gente piensa o se siente en determinados aspectos. También se pueden utilizar para explorar un tema que aún no se conoce, como en el caso de una empresa que necesita saber cómo está su imagen en el mercado. Algunos ejemplos de investigación cualitativa. Los valores humanos y su relación con el principio de moralidad de los candidatos a la alcaldía. Ya, como se les decía, cómo está su presencia, si es que va a tener intención de voto o no. Otro, la carga laboral y su relación con el sentido de la honestidad y responsabilidad. ¿Será que por hacerles trabajar horas extras los trabajadores están satisfechos con su trabajo? ¿O por no pagarles a tiempo? Entonces ahí, ¿no? Es un buen tema de investigación cualitativo. ¿Cómo interpretan las mujeres los síntomas ginecológicos y de qué manera asumen su control sexual? Entonces, algo que la mayoría de los trabajos en cuanto de investigación de trabajo social van en eso, ¿no? En el tema de cuestiones de controles, y tiene que ver mucho con la sexualidad, ¿no? Y la juventud, que es hartísimo y hartísimo material, y
hay bastantes trabajos, ¿no? Y es netamente cualitativo, porque tiene que ver, entra diferentes patrones de estudio, socioeconómicos, culturales, de edad, el tema de región, el tema de idioma, de accesibilidad a los medios, todas esas cosas, ¿no? Esto como ejemplos de cualitativos. Las encuestas cuantitativas se utilizan para estudiar las tendencias en grandes grupos de forma precisa o medir datos de sociedades, como en el caso de un censo o encuestas de intención de voto. ¿Ya? ¿Qué es lo que les decían? Datos. Ejemplos de investigaciones cuantitativas: influencia del Internet en el rendimiento académico en los alumnos del primer año. Relación entre la dieta alimenticia y el peso y talla de los alumnos. Nivel de rendimiento académico. Se dan cuenta, todo es datos. Por ejemplo, en influencia del Internet, pasan 3 horas al día jugando juegos en línea y 2 en redes sociales, y eso influye harto porque no están respondiendo con sus responsabilidades académicas. Entonces ahí se ve, ¿no?, la injerencia. De tantos niños utilizan internet tantas horas, entonces se hace la comparativa y luego se ve las notas de los diferentes grupos y dice, los niños que pasan más horas en internet tienen este puntaje, los que no tienen acceso a internet tienen este otro puntaje. Entonces, en base a nuestro estudio de investigación, nos damos cuenta de que el uso del internet está influenciando de manera negativa en el rendimiento académico de los niños del curso de tal colegio. ¿Ves? Eso sería, jóvenes. Aquí acabamos la unidad. Dicen, hoy ya lo va a cargar el video, ¿no? La clase de hoy. Sí, espérenme un segundito. Ya he dejado de compartir mi pantalla, ¿no? Sí. Sí. Chicos, como han visto, es súper interesante, es bonito, es algo que lo hemos puesto ya en práctica a veces sin darnos cuenta. Todos hacen investigación, hasta incluso para tener nuestra pareja, ¿no? Hacemos investigación cualitativa, cuantitativa, hacemos de todo. Incluso para entrar a la carrera, todo el mundo ha realizado algún tipo de investigación sin darse cuenta, ¿no? A ver, ¿qué dudas, qué comentarios hay sobre esto? Algo tal vez que no les haya quedado claro. Sería bueno que enciendan sus cámaras igual. Ya hemos acabado con la exposición. Hoy ha sido una clase larga, pero se han dado cuenta, es súper interesante, ¿no? Sí. Ya, chicos, si tienen alguna consulta, aprovechamos, tenemos 9 minutos más de clase. Pese a que habíamos dicho que hasta las 8:30, pero nuestros horarios son hasta las 9. Pero creo que ameritaba la clase y el tema. Y esto va a ser base de esta unidad. Ingeniero, en los últimos ejemplos que dio, creo que dos dio en cualitativo, porque hizo referencia a ciertos cursos, digamos, que sería específicamente a ciertos cursos y sería cualitativo, yo creo. ¿Por qué lo puso en ejemplo en cuantitativo? Pero es que nos hablaba de acuerdo a la injerencia del uso de internet en el curso tanto, digamos. Ya estamos, mientras más pequeño sea tu universo, esos datos lo van a ir aprendiendo más adelante, pero mientras más pequeño sea tu universo de investigación, más fácil va a ser obtener los resultados. Porque si en ese ejemplo, digamos, no ponía el tercer curso de tal colegio y ponía todo el colegio, entonces haces mucho más grande tu muestreo y todo eso, ¿no? Ya es más complicado. Entonces, En los ejemplos se explicó hacia un curso que también sería, digamos, más de 4 personas en el caso de que solo hayan 5 personas. Y no sería una sola persona en específico.
estás diciendo a un curso. ¿Y por qué no? ¿Cuál es la diferencia? Ahí me chipé un poquito. No, Ariel, por si acaso, cuantitativo puedes hacer a infinidad de personas. No es necesariamente que sea uno. Puedes hacer cuantitativo a 100 personas, 1000 personas y cualitativo igual. No tiene un límite de personas, ningún tipo de enfoque. No hay un... Pero el cualitativo es más personal. O sea, ponte, yo no voy a poder realizar, me va a ser más complicado hacer una investigación cualitativa con enfoque cualitativo mediante un formulario de Google, digamos. Pero si un cuantitativo, sí, más fácil. ¿Por qué? Porque me van a poner solo datos. Yo les voy a dar las opciones y ellos datos. Mientras que si les pongo eso, va a ser como un examen, ¿no? Tengo que leer uno por uno, interpretar lo que me han querido decir. Entonces, mi muestreo tiene que ser más específico. A eso es a lo que me Inge, el cualitativo y iría el, ¿cómo se llama? Hola. En el cualitativo iría la intención de voto, ¿no, Inge? Ya que se hace el muestreo a una población aleatoria para saber a qué ¿A qué partido candidato? político Claro. se inclina. Ajá. Para Exacto. ver su No, preferencia de Es cuantitativo, ¿no? ingeniero, A menos que estés quiero buscando características del perfil de un candidato, entonces ahí ya es cualitativo, ¿no? Pero si quiero vos... hacer Claro, un pero aporte. mi objetivo al hacer esta encuesta a esa población es saber su intención de voto, nada Entonces es más. cuantitativo. Cualitativo, exacto. Cuantitativo. Oh, perdón. Dime, no sé Ingeniero, quién quiere... Dime, quiero hacer un aporte. dime, Rodrigo. Creo que antes de eso hay un proceso que se llama segmentación, ¿ya? Y no lo hemos tocado. La segmentación precisamente te va a dar después de eso el focus group. Y después de ello, obviamente siguen los otros procesos que ya tocamos, pero me parece que faltó ese eslabón de la No, cadena. es que nosotros lo que estamos hablando, y es a lo que a ratos parece que nos quisiéramos adelantar, estamos queriendo apretar el acelerador. Ahorita no estamos hablando del proceso de investigación, ¿ya? Estamos enfocándonos en el tema de qué es investigación, sus características y todas esas cosas. Cuando ya hablemos netamente de las partes, para realizar una investigación, ahí sí nos entran ese tipo de cosas. Ahí sí nos tiene que entrar el tema de universo, la segmentación, cómo podemos segmentar, cómo se validan los datos, la fórmula, toda esa situación, ¿no? Ahorita lo que estamos haciendo es más que todo es el tema conceptual del proceso de la investigación, de la importancia, de las características, de los tipos, de para qué sirve y demás cosas, ¿no? No es que estamos ya entrando a hacer el organigrama de qué tiene que tener una investigación. Cuando ya estamos en el último módulo, antes de realizar el ensayo y entrando a las normas APA, ahí sí se vamos a desarrollar en el diagrama ordenadamente qué es lo que tenemos que hacer para llegar a la conclusión, ¿no? Pasando por el objetivo y demás cosas en la investigación. Ahí sí ya se ve la segmentación de mercado, ya se ve el tema del enfoque, del marco. Hay muchas partes que no tenemos que tocarla porque ahorita estamos en el tema conceptual. Ahorita estamos en la introducción de lo que es investigación. Ya más adelante sí vamos ojalá sí, incluso más que todo el otro semestre, ¿no? Y ojalá yo continúe y sí vamos a entrar a detalle uno por uno, ¿no? En todo lo que viene a ser todo esto. ¿Qué más de la presentación de hoy día? No sé si tienen alguna duda, algún ejemplo.
Porque es casi obvio, yo creo que se usa cualitativo y cuantitativo, ¿no? Un ejemplo, ¿cuál sería? Solo te he escuchado lo último. Un ejemplo de investigaciones mixtas, ¿me puede dar? Entre cualitativos y cuantitativos, yo creo que es de los dos a la vez, ¿no? Porque Claro. mixto, dice mixto. Mira, No, escucha. según los autores, según diferentes autores, lo pronuncian de diferente forma. Hay algunos que dicen investigación mixta y hay otros que dicen cuanticualitativo. Entonces vos vas a encontrar diferentes tipos de definiciones de cuántos tipos de investigación, y hay otros que son cerrados y que solamente dicen que existe cualitativo y cuantitativo. Como ejemplo, lo que te he dicho, ¿no? A ver, yéndonos en base a lo del helado. ¿Cuántas personas y por qué? Ese va a ser nuestro objetivo. ¿Cuántas personas y por qué consumen el helado de Sinin? Entonces ahí vemos datos, al decir cuántas y el por qué, y utilizamos cualitativo, porque vamos a resaltar características y demás cosas. Y ahí estamos entrando en un enfoque mixto. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar de ambos enfoques y ambas herramientas. Vamos a hacer tanto entrevistas como encuestas. No sé si me he dejado entender. ¿Ariel? Sí, ingeniero, te dejo entender. Okay. Gracias por la aclaración. ¿Qué más, chicos? Estoy llamando. Disculpe, ingeniero. Estoy llamando Una preguntita. Dime. Fuera del tema, ¿no? Le quería preguntar el horario, ¿hasta qué hora es? De 7 a 9. En el módulo dice de 7 a 8:30. De 7 a 9 tengo programado, pero normalmente es hasta las 8:30, ¿no? Pero creo que el tema meritaba, ¿no? Al final uno puede también retirarse el rato que quiera, no hay problema. Ya está bien, muchas gracias, ingeniero. Disculpa. Ok. Bueno, chicos, entonces ya hemos acabado la unidad 2. El día miércoles, hasta el día miércoles yo les voy a subir estas dos presentaciones. Bueno, ya subimos la presentación 1. La presentación 2 ya todo conglomerado lo voy a subir. También la grabación. Y se les va a cargar una actividad el día de mañana. ¿Ya? Les va a llegar vía correo y les va a llegar la notificación. De todas formas yo les voy a avisar en el grupo para que ahí sepan. Va a ser algo sencillito, pero necesitamos ya ir llenando algunas casillas. No duden en hacerme cualquier consulta, ¿ya? Yo estoy ahí para ayudarles. Listo, chicos, que tengan una linda noche, disfruten y estamos encontrándonos el miércoles. Chao, ingeniero. Chao, ingeniero. Chao, ingeniero. Chao, nos vemos.